Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. La palabra del Señor. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Se pueden sentar. Y bueno, en estos días nosotros hemos estado mirando, como habíamos dicho en la última vez que predicamos, las secciones que están impresas en letras rojas. En otras palabras, muchas Biblias tienen las letras de Jesús para resaltarlas en letras rojas, y así pues uno puede notar cuándo es que Jesús estaba conversando o hablando. Y aquí tenemos nosotros en el día de hoy otra de las los diálogos quizás o los discursos que Jesús está dando a sus discípulos, y esto toma lugar en los últimos momentos de su vida. Ya había pasado la última cena, el día jueves en la noche de aquella semana santa, la primera semana santa, donde Jesucristo había establecido la Pascua como la cena del Señor, la Santa Cena que nosotros celebramos hasta el día de hoy, y les dijo que continuaran haciendo esto. Ya Judas había salido de medio de ellos, se había ido a hacer sus trámites de traición con los líderes del pueblo y del templo y los líderes de la ciudad, y estaba ahora Jesús solamente con los 11. Cuando nosotros vimos el capítulo anterior finalizando, terminamos en el capítulo 14 con estas palabras. Jesús dijo: habéis oído que yo os he dicho que voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Y les dijo: levantaos, vámonos de aquí. Así que se considera que ellos salieron del aposento alto, iban camino entonces al jardín de Getsemaní, donde Jesús pasaría el resto de la noche y donde más tarde también sería arrestado y llevado a ser juzgado inapropiadamente en varias ocasiones. Y Juan lo que hace es mostrándonos estas conversaciones íntimas que Jesús tuvo con sus discípulos a los tiempos antes, justo antes de ir a la cruz, de morir. Tenemos entendido que los evangelios habían ya sido escritos, y los evangelios, muchos de ellos, no hablan de estas conversaciones que Jesús tuvo íntimamente con sus discípulos. Los evangelios se escribieron unos
15 a 20 años después de la crucifixión de Cristo. Tenemos, por ejemplo, el Evangelio según San Marcos, que se considera uno de los primeros evangelios, que dataría como del año 45, unos 15 años después de Cristo. Después vienen los demás, Mateos y más tarde Lucas. Pero aquí vemos que Juan escribe ya quizás después del año 70. Estamos hablando ya en la segunda mitad del primer siglo. Ellos pensaban que Cristo volvería pronto, muy rápidamente, pero al ver que se tardaba un poco, entonces hace falta que Juan, este discípulo amado, el último de los discípulos o apóstoles en morir, se dedicara a instruir la iglesia sobre las cosas que el Señor había dicho. Una de las cosas que está diciendo el Señor a su iglesia, a sus discípulos, es que Él es la vid verdadera. Y así leemos en el día de hoy. Ahora, ¿por qué hace falta de que Juan le hable a la iglesia acerca de las palabras de Jesús? Los discípulos habían pasado, los 12 discípulos cercanos, este círculo íntimo de Jesucristo que llamamos apóstoles, habían estado con Jesucristo 3 años y medio, caminando por toda Jerusalén, por toda Galilea, por las secciones de Genezaret en el norte, y estaban ellos buscando la manera de ver cómo se establecería el reino con aquel Mesías que Jesucristo ellos entendían que había venido a ser. Ellos reconocieron que Jesús verdaderamente era el Mesías. Y dijeron, ¿sabe? Este hombre anda sanando, anda repartiendo comida, multiplicando el pan, convirtió el agua en vino, ha hecho tantas cosas. Y entró en Jerusalén el día de ese domingo de Ramos primero, la gran entrada triunfal, y dijo, aquí lo que falta ahora es dar el golpe de estado final, tumbar o derrocar a todos estos romanos y establecer esta teocracia nueva, este nuevo imperio donde Jesucristo va a ser el rey. Él es el Mesías que estamos esperando y nosotros somos obviamente su gabinete y estaremos líderes, como líderes juntamente con el pueblo. Somos los corregentes con Cristo y esto está a punto de ponerse mejor, se va a poner buena la cosa. Lo que ellos no sabían era que los planes de Dios eran esos mismos. Era de entronizar a Jesucristo, de que Él fuese proclamado rey, de que subiese y se sentase en el trono, de que ellos rigieran juntamente con Él, pero que también conquistaran todo lo que ellos querían que fuese conquistado, pero no solamente la escala que ellos pensaban, sino en escala mucho distinto, algo completamente mayor. Ellos no estaban pensando que Jesucristo haría las cosas de la manera que Jesucristo sabía y estaba pensando que las haría. Es cierto que Jesucristo tendría una batalla, había de pelear una guerra, pero esa batalla no sería contra Roma. Jesucristo iba a ir a establecer una nueva teocracia, pero no sería una teocracia establecida desde el templo en Jerusalén, aquel templo grandioso, lleno de oro y de piedras preciosas, el cual estaba magníficamente levantado por Herodes. Jesucristo iba a ir a la guerra, pero no sería una guerra con armas terrenales. Allí no habría espada, ni habrían arcos, ni habrían flechas. Sería otro tipo de guerra al que Jesucristo iba a pelear. Y ellos no entendían todavía eso. Jesucristo sí sería entronado. Subiría y se sentaría en un trono, pero no sería en un trono, en un palacio terrenal como el que tenía allí quizás Pilatos o Herodes. Jesucristo y sus súbditos del reino estarían no solamente allí en Israel como todos pensaban, pero por encima de todas las naciones, gobernando los gentiles y dirigiendo el mundo, sino que sería algo completamente distinto. Jesucristo haría todo aquello, pero lo haría de una manera completamente distinta a lo que los apóstoles y quizás muchos seguidores de Jesús estaban pensando. Es así que ellos no entendieron ni aún después que Cristo fue crucificado. Sus vidas estaban llevando, usted sabe lo que es pasarse 3 años y medio con el que tú pensabas que era el Mesías que vendría a derrocar el sistema que estaba en su lugar y haber implementado un lugar nuevo, y de momento encuentras con que unas horas más tarde Jesucristo está siendo crucificado, donde sería vituperado, burlado, la gente se reiría en su cara, le escupirían sus rostros, le arrancarían la barba y le pondrían una corona. Sí, una corona de espinas en su cabeza y le harían sangrar. Dice la Biblia que los discípulos se alejaron y volvieron a pescar. Y dije, bueno, pasamos 3 años y medio y la cosa no fue como pensamos. Bueno, a Pedro, la noche que Jesucristo estaba siendo juzgado, le preguntaron, bueno, tú hablas como ellos, tu acento es de allá de Galilea, tú también suenas como que andabas con Jesús. Y él dijo, no, yo no andaba con Jesús, ni sé quién es, y lo negó 3 veces. ¿Se acuerdan?
Dijeron, bueno, ¿qué tengo que perder? Voy a terminar como terminó él, lo van a matar y lo van a acabar con su vida y van a acabar con la mía también. Así que, bueno, quizás nos equivocamos de hombre, quizás nos equivocamos de Mesías y tenemos que buscar otra cosa que no sea lo que pensamos que Jesús iba a hacer. Se acabó la historia. Pero aquí vemos que Jesucristo sí verdaderamente lograría todo aquello que ellos tenían en mente y aún mucho más grande de lo que ellos pensaban que podían lograr. Jesucristo pelearía, pero pelearía no contra Roma, sino con las huestes espirituales que están en los aires y en las tinieblas, que tienen poder y están por encima de los gobiernos del mundo, que gobernaban los gobernantes de Roma. Las tinieblas, los demonios estarían en lucha. Ahí mismo está diciendo que ahí viene el príncipe de este mundo, yo nada tengo que ver con él. Le acabé de leer en el capítulo anterior, donde él dice, yo voy a pelear con él, yo voy a luchar contra las tinieblas, contra las huestes de maldad en lugares celestiales. Yo voy a vencer a Satanás y voy a vencer a los demonios. El problema de vuestra esclavitud no es Roma. El problema de vuestra servidumbre no es el imperio que ha reinado por tanto tiempo. El problema de ustedes es uno mayor, es un problema espiritual, el cual yo vengo a resolver. Él sí establecería una teocracia, pero esa teocracia no se cumple desde un templo en Jerusalén, allá en el Medio Oriente, el cual él mismo había testificado que en unos 40 años sería destruido. Y así fue. No quedó piedra sobre piedra de aquel grandioso templo que no cayese por tierra y fuese totalmente destruido. Pero él sí establecería una teocracia en un templo, y el templo no sería ya uno hecho de piedras, ni de mármol, ni de oro, ni de tantas cosas, sino que sería su propio cuerpo. Él es el templo. El templo que él dijo, ustedes van a derrocar o tumbar este templo y en 3 días yo lo levantaré. Ese templo que, según nos dice la palabra, hablaba de sí mismo, de su cuerpo. Ahí sería establecida la teocracia, donde él gobernaría como sacerdote por encima y rey por encima de todo lo que existe en la tierra. También vemos que él iría a la guerra. Pero no iría a una guerra en un campo de batalla donde se enfrentan 2 equipos o 2 ejércitos uno al otro, sino que él iría solo a la guerra. Pero aquella guerra sería peleada no en un campo de batalla sangriento, sino que sería peleada en la cruz del Calvario, cuando un día él fuese levantado. En pocas horas, desde aquel momento, sería levantado para ser crucificado. Él vencería a sus enemigos, los vencería y no vencería a enemigos físicos, sino a enemigos espirituales. Y me refiero, él vencería precisamente al pecado y a la muerte. A eso fue Cristo a la cruz del Calvario, a vencer al verdadero enemigo del hombre, aquel que lo puede matar y destruir eternamente. Conquistando la muerte y conquistando el pecado, Jesucristo fue a la cruz del Calvario y sería luego de todo esto entronado, subiría a un trono y se sentaría en este trono. No un trono en el Medio Oriente, allá en Israel, no un trono en un palacio hecho por manos de hombres y con piedras preciosas, sino que dice la Biblia que él subiría y se sentaría a la diestra de Dios Padre, entronado en la Sión. Esta mañana hablamos en la escuela dominical de ese monte de Sión, esa ciudad celestial, allí donde están escritos los nombres de aquellos primogénitos que pertenecen al pueblo de Dios. Y se sentaría a la diestra de Dios, como dice el Salmo 110. Siéntate a mi diestra, reinando hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Su reino no sería limitado, como pensaban los 12 discípulos y la nación, a un pedazo de terreno en el Medio Oriente. No era solamente Israel, sino que sería un reino. Otra vez hablamos de un reino universal. La palabra que usamos, hablábamos, era el reino católico. Católico significa universal, total, en todas partes. No se escaparía nada del reino de Cristo. Él estaría por encima de todas las cosas, siendo cabeza de la iglesia. Y esta es la manera donde su reino se extendería y alcanzaría tanta gente, a todo pueblo, a toda lengua y a toda nación. Y aquellos que pertenecen a Jesucristo por medio de la fe vienen entonces a formar parte de este gran reino que Él también establecería. Pero los discípulos no entendían esto. Y aquí en este capítulo de hoy vamos a ver entonces rápidamente 3 cosas importantes que notamos aquí que podemos aprender. Y es que Él dice, para que ustedes puedan salir bien, tienen que estar conectados conmigo. Diga conectados. Conectados. Hay que estar conectados al Señor. Y Él dijo, tienen que estar conectados conmigo.
Y vamos a ver entonces una conexión que es esencial, una conexión real y una conexión vital. Lo primero que vemos es que Jesús dice estas palabras: yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Y vosotros sois los pámpanos. El verso 5, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Así que nos preguntamos, ¿qué es lo que significan estas palabras de Jesús? Y la respuesta está ahí, es muy clara. El asunto es más serio de lo que estamos pensando. Esto no es un asunto de que nosotros pertenecemos al pueblo de Dios porque nacimos de padres cristianos. Eso es importante y es una gran bendición, pero es mucho más que eso. Y los judíos pensaban, bueno, nosotros somos hijos de Abraham, porque podemos trazar nuestra genealogía desde aquí, de sangre, hasta Abraham. Somos hijos de Abraham. Sin embargo, en Juan capítulo 8, él le dice, vosotros no sois hijos de Abraham. Vosotros me queréis matar. Ustedes son mentirosos y manipuladores, engañadores, y están haciendo la obra de vuestro padre. Y vuestro padre no es Abraham, sino vuestro padre es el diablo. Así que no se dejen llevar porque tienen la genealogía clara de aquí a Abraham, porque no es la genealogía física lo que cuenta, es la relación que ustedes tengan con Dios por medio de una fe verdadera. Así que si ustedes fuesen hijos de Abraham, creerían en mí, pero como ustedes no son hijos de Abraham, me quieren matar. Así que no se trata de una herencia física. Y claro, yo nací y me crié en la iglesia, mi esposa igualmente, aquí muchos de ustedes igual, toda la vida en la iglesia. Nunca hemos estado fuera de la iglesia. Es una bendición. Pero nosotros también tuvimos que llegar a entender y abrazar esta fe que nuestros padres nos enseñaron y nos dijeron desde la niñez. Yo no recuerdo un momento donde yo no era cristiano, desde que soy niño. Pero también recuerdo un momento donde dije, yo soy un pecador. Y yo, cuando aquello ocurrió, tenía quizás unos 10 o 11 años, quizás 9. Y dije, yo me siento pecador, entiendo que soy pecador y me tengo que arrepentir. Y me arrepentí de comerme los dulces escondidos y de comerme las galletitas que mi mamá guardaba y tomarme las maltas de la casa y decir que eran mis hermanos. Me arrepentí de mis pecados. Me tomaba la leche y sellaba el cartón para que pareciera que nadie había tomado leche. Pero eran pecados también en mi niñez. Y claro, cada vez que crecemos los pecados son más grandes, porque es así en la vida. Y nuestro arrepentimiento también debe ser mayor y genuino. Pero entendemos que necesitamos salvación. No podemos pensar que vamos a ser salvos porque estamos en la iglesia. Hace falta estar conectados. ¿Conectados a quién? Conectados a la iglesia es lindísimo, es importante. ¿Estar escrito el nombre en la membresía de la iglesia? Claro que sí, lo hacemos. Pero hay una conexión mayor que esa. Y es la conexión que tenemos que tener nosotros con Cristo, unidos a Él, relacionados con Él, metidos con el Señor, entendiendo que nuestra salvación depende de Él, de lo que nosotros creemos y confiamos que Él ha hecho por nosotros. Entonces no se trata de algo que nosotros podamos lograr. Y Dios está buscando gente que se acerque a Él en espíritu y en verdad, como le dijo unos capítulos mucho antes a la samaritana. Gente que le adore de verdad. Y aquí vemos entonces que esto no tiene que ver con cosas terrenales, sino con asuntos espirituales, y es algo muy imprescindible. En otras palabras, Jesucristo está diciendo, sin mí nada podréis hacer. Nada espiritualmente bueno. Usted sin Cristo puede lavar su carro y le queda precioso. Puede limpiar la casa, puede vender frijoles, tomates en la esquina de la calle, aguacate, no sé lo que importa que usted haga. Lo puede hacer todo eso. Pero algo verdaderamente bueno, que dure para la vida eterna, que sea algo espiritualmente bueno, no se puede hacer aparte de Cristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo es el que vino a ayudarnos a acercarnos a Dios. Porque es por medio de nuestra relación con Cristo que podemos llegar a Dios. La Biblia es clara en que Cristo lo dijo cuando predicamos la semana pasada, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En otras palabras, yo soy el único camino y la única verdad que les lleva a ustedes a la vida. No hay otra manera de hacerlo. Y si no vienen a través de mí, nada puedes lograr. Y otra vez Él dice, yo soy la vid verdadera. Sin mí nada pueden hacer. ¿Y por qué razón? Porque nosotros para acercarnos a Dios tenemos que ser gente pura, gente sin mancha, gente completamente limpia. Y eso nosotros como seres humanos no lo podemos lograr. El más santo de todos nosotros no puede lograr por sí mismo acercarse y llegar al cielo.
Me acordaba ahora de momento, la semana pasada yo estaba un poco enfermo, no vine a la iglesia. Y mi esposa me dice, yo me voy con los niños. Y dice Jessica, ¿y papi no va? Y yo, no, se siente mal. Dice, bueno, si el hombre es más santo de esta casa, no va a la iglesia, ¿por qué debemos ir nosotros? Pero no es el hombre más santo de la casa. Son tantos los pecados que tenemos, que no podemos ni siquiera pretender que por nuestra santidad podamos tocar el borde del manto del Maestro. No podemos. Nos hace falta algo. Y Cristo dice, yo soy esa solución. Sin mí no pueden, pero conmigo todo lo pueden lograr. Hermano, la Biblia dice lo siguiente, les leo el Salmo 24, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿El limpio de manos? ¿El puro de corazón? El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Wow. Así que hay que ser limpio de manos y puro de corazón y nunca haber elevado las cosas, el alma a cosas vanas, ni haber jamás mentido. Y los que son limpios de manos y puros de corazón y nunca han dicho una mentira, levanten la mano. Y ninguno podemos hacerlo, porque no hay ninguno que no haya hecho una cosa como esa. Pero entendemos que hay uno que sí lo hizo, que hay uno que sí era limpio de manos y puro de corazón, y que nunca elevó su alma a cosas vanas, ni nunca juró con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y su justicia del Dios de salvación. Y la justicia del Dios de salvación, toda es la generación de ¿quiénes? De los que le buscan. De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Y cómo es que nosotros buscamos el rostro? ¿Cómo es que nosotros buscamos el rostro de Dios, el Dios de Jacob? Solamente, como dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es por medio de mí. Y cuando nosotros podemos entender esto, entonces podemos saber que hay una relación con Dios, porque lo que leímos en la confesión de fe de hoy es que por medio de la justificación Dios nos ve a nosotros que hemos creído de corazón, reconociendo que somos lo más pecador que hay tanta maldad en nuestra vida. Entonces, a través de Cristo, su justicia, su santidad, su rectitud, su amor, su gloria, su belleza, todo nos es atribuido a nosotros. Y cuando Dios nos mira, entonces dice, ella es limpia de manos, ella es pura de corazón. Él no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, en Cristo podemos recibir esta bendición. Hermanos, no es su justicia, no es mi justicia, es la justicia, la santidad, es la pureza de Cristo que nos ha sido prestada a nosotros para que por medio de esa justicia prestada podamos entrar a la presencia de Dios. Hermanos, no es por lo bueno que yo trato de ser en el mundo, no porque yo no le hago mal a nadie, ni porque hago las cosas lo mejor que yo puedo, es porque tengo una relación, estoy conectado con Cristo Jesús. Y a través de esa conexión con Cristo, entonces yo puedo ser santo, salvo y entrar a la presencia de Dios. Entonces, ahí podemos entender esas palabras que dicen, sin mí nada podréis hacer. Usted mira, pero pastor, eso es allá en el Antiguo Testamento, en Salmo, donde él habló 1500 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo. Pero mire lo que dice en el libro de Apocalipsis, el último libro en ser escrito. Dice que se le dio a Juan, este mismo que escribió este evangelio, se le dio una revelación. Y en la revelación él vio el cielo abierto, estaba en el cielo, y dice el capítulo 5 de Apocalipsis las siguientes palabras. Dice que vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En otras palabras, aquel que estaba allí parado a la diestra del Padre, era como un ángel, tenía en la mano un libro escrito con 7 sellos. La historia de la humanidad completa, la historia de la redención de principio a fin. Y decía, y vi a un ángel fuerte que pregonaba una gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Hace falta alguien en toda la tierra, alguien que pueda abrir este libro, alguien que pueda decir, yo lo voy a abrir y yo voy a cumplir las cosas que están ahí y voy a llevar a cabo la redención en la visión que tenía Juan. ¿Quién lo va a hacer? Y dice la lectura, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y dice allí que yo lloraba mucho, dice Juan. Yo lloraba mucho. ¿Por qué lloraba mucho? Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro,
ni de leerlo, ni de mirarlo. Qué tremendo, ¿no? No hay en la faz de la tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra, nadie digno de hacer esto. Ni de abrirlo, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero sigue diciendo, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesucristo venció la guerra que tenía que vencerse. No como pensaban sus 11 discípulos o quizás sus 12, incluyendo a Judas Iscariote, sino que Él lo hizo de la manera en que Dios había planeado. Él había vencido. ¿Dónde venció? Venció en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos ser libres no solamente de Roma, ni quizás de los países comunistas, ni de los gobiernos totalitarios, sino ser libres de la peor esclavitud que tiene el ser humano. Libres de la espiritualidad, de ese encarcelamiento, de esa esclavitud espiritual que tienen las personas que no conocen a Dios. Las puertas de la cárcel fueron abiertas y podemos salir, porque aquí el más lindo que se vea, el mejor que viva, si no tiene a Cristo en su corazón y no ha sido libertado, sigue siendo esclavo de la muerte, de la maldad, del pecado y de Satanás. Pero nosotros en Cristo somos libres. Ahora esto nos lleva a nosotros a una conexión real. Es una conexión que podemos tener. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y cuando vemos la palabra vid en la Biblia, cuando se habla de esto, se está hablando de Israel. Y en el Salmo 80 hoy leímos, ¿verdad que sí? Que Dios plantó aquella viña que trajo de Egipto y plantó a Israel para que diese frutos y creciese y se multiplicase y fuese fructífera. Pero había sido castigada por Dios porque una y otra vez aquella nación no estaba dando los frutos que debió haber dado. De hecho, yo prediqué hace años atrás un sermón en Isaías capítulo 5 de las uvas silvestres. A la gente que lo prediqué le gustó tanto, creo que después de esto lo prediqué 3 veces más, porque a la gente le llamaba la atención tanto aquel mensaje. Pero tiene que ver con aquel Dios que se propuso llamar a su pueblo de Egipto, de sacarlo de la tierra de esclavitud, de traerlo a una tierra nueva que producía leche y miel, y coger allí aquel pueblo y plantarlo, sembrarlo en aquella tierra, y decirle, ustedes van a ser un pueblo fructífero, que van a ser un pueblo para mí una delicia, van a proveer uvas. Y dice, cuando llegó el tiempo de la cosecha, cuando fue a cosechar, las uvas eran uvas silvestres, amargas, que no estaban dulces. Y dijo, pero no fue buen fruto el que yo sembré. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el fruto no es bueno? Israel como nación. Y vemos ese hilo de pensamiento en bastantes pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Vemos en Oseas capítulo 1, verso 10, vemos en Jeremías 21, Jeremías 5, Ezequiel 19. Aquella planta, Israel, aquella vid, no dio buen fruto. Pero Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy el Israel verdadero. Yo soy la nación verdadera. Yo soy esa planta de vid y mi Padre es el labrador. Hermanos, el templo de Israel, allá en Jerusalén, tenía grandes columnas de oro, masivas. Aquello era altísimo, bien grande. Y dice que tenía unos pámpanos de oro, unas uvas, que cada año se añadía una uva de oro más grande. Dice que los pámpanos de aquellas decoraciones en aquel templo medían más de 6 pies de alto. De todos los años se ponían esas masivas uvas, representando la nación, el fruto, la belleza, la grandeza del templo. Y él está diciendo, mira, no es la nación, ni siquiera es el templo con los pámpanos esos que guindan con oro. De hecho, eso se va a acabar todo. No es nada de eso. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. En inglés dice, ¿cómo se dice? Vine dresser, right? Dice en inglés, el que cuida la viña. Pero la palabra ahí en griego es el que cuida la tierra. El que labra es mi Padre. Él se va a asegurar de que este fruto sea un buen fruto. Y sigue hablando el Señor donde dice que todo aquel que está conectado a Él es un pámpano. Y los pámpanos deben llevar fruto. Y los pámpanos que se traten de conectar a Él y no lleven fruto es porque no están bien conectados con el Señor. La única manera que podemos llevar fruto es porque hay una buena conexión a Dios. Otra vez, no es una conexión visible. Mis hermanos,
es bueno ir a la iglesia. Yo les decía a ustedes al principio, yo me alegré con los que decían a la iglesia iremos, ¿verdad que sí? A la casa del Señor iremos. Es bueno que vengamos y nos reunamos, pero no simplemente nos conformemos con cantar coritos y estar conectados al registro físico de la iglesia. Estemos conectados con Cristo, estemos conectados al Señor. Y que usted dice, bueno, entonces si yo me conecto con el Señor, no tengo que venir a la iglesia. Pues tampoco es así, porque la Biblia dice que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es decir, que estemos tan conectados con Dios que sepamos que nuestra salvación no depende de lo que nosotros venimos a hacer aquí, sino de lo que somos, la relación que tenemos íntima con el Señor. Y Él está diciendo, yo soy el verdadero Israel. Yo soy la verdadera nación. Es más, ese templo que está lleno de tantas decoraciones, no, yo soy el templo. Los pámpanos no son aquellos que están guindando allí de oro. Ustedes son los pámpanos que están en mí. Nosotros todos juntos, yo la vid, ustedes los pámpanos, nosotros unidos, nosotros somos los verdaderos, somos el pueblo de Dios. Y finalmente Él dice estas palabras, es una conexión vital. Óiganme, nada de las cosas que nosotros podamos hacer fuera de Cristo van a tener un significado eterno. Solamente en Cristo hallamos significancia para nuestras vidas. Dice allí que el pámpano que no lleva fruto será cortado y echado ¿dónde? Al fuego. Y echan los pámpanos en el fuego y se queman, dice la Biblia. Se queman. Ahora, es algo interesante que la madera de la vid no sirve ni para hacer fuego, para cocinar, ni sirve para calentarse. En otras palabras, la manera de la vid seca se quema tan pronto que no puede hacer nada. Se desaparece. Solamente conectados a la savia del Señor, a ese jugo de la vid que sale de Jesucristo, es que nosotros podemos tener significancia, podemos hacer algo. Hermanos, no importa cuál sea el oficio que usted ha escogido hacer en esta tierra, no importa cuál sea su labor, su profesión, su llamado, su tarea, siempre y cuando se haga conectado a Cristo, tiene gran valor. Esto no significa que Dios no use, entre comillas, a los pecadores para adelantar sus planes. Usó a los romanos, usó a los fariseos, usó a Pilatos, usó a Herodes, los usó a todos para llevar a Cristo a la cruz del Calvario. Pero si esa gente no tiene una relación con aquel hombre que crucificaron y se acercan a Él, o se acercaron a Él arrepentidos, buscando perdón, simplemente ahí terminó su tarea. Sin embargo, aquellos de nosotros, ya seamos maestros o carpinteros, seamos amas de casa, seamos pintores, pastores, abogados, ingenieros, barrenderos o seamos limpiabotas, si estamos conectados a Cristo, nuestra obra tiene significado, es valorosa. No seremos simplemente usados, sino seremos parte del propósito de Dios. Así que no importa lo que estemos haciendo en la vida, esto es algo esencial, estar conectados con el Señor. En Cristo es que logramos todo. Dice un pasaje que Cristo mismo habló diciendo, ¿de qué le vale al hombre que se granjeare todo el mundo? Óigame, hay gente que ha puesto su mirada en hacer dinero y más dinero, en hacerse nombre y más renombre, en ser conocido y buscar aplausos, en tener buenos carros y buena plata. Y si Dios lo ha bendecido con todo eso, gloria a Dios. Pero ese no es el fin del hombre. ¿De qué le vale al hombre que se granjee todo el mundo y al fin que pierda su alma? ¿Se da cuenta? Se puede tener todo en la vida, pero lo más importante, no tener. Me recuerda una vez un juego de pelota que yo estaba leyendo, que pasó en las noticias, y no sé cuántos de ustedes saben acerca del béisbol. Ahora a mí me he tocado con mi querido yerno allá, tener que aprender más soccer y cosas de esas que juegan en Sudamérica. Pero usted sabe que el juego verdadero de verdad es la pelota. Ella dice que sí, hermana, ¿verdad que sí? Claro que sí, Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba, no se juega pelota, el resto del mundo juega soccer. Fútbol. Pero lo cierto es que este pelotero batió y dio un home run. Luego un home run significa que puedes coger las 4 bases. Tremendo bateo. Y dice la noticia que este muchacho salió corriendo, corrió. Cuando llegó al home, a la base, al hogar final, le dijeron, fuera. Dice, ¿pero cómo es posible que fuera? Yo di un home run, batié, saqué la bola del parque, corrí las 4 bases y llegué a la meta. Y le dijeron, pero no pisaste
primera base. Bueno, ¿sabes qué? Es posible que la gente se dedique en el mundo a correr y a batear jonrones, o vamos a decirlo como hablamos los suramericanos, a meter golazos en la vida, buenos golazos, y quizás seas un gran golero, ¿sí se dice? Bateador, goleador. Pero si no estamos en Cristo, si nosotros no hacemos como aquel pelotero, ¿verdad?, que debió haber pisado cada base en su camino, la primera base es Cristo Jesús. Debemos de pisar. Hermanos, unidos a Cristo, no tenemos nada que perder. Unidos a Cristo somos más que vencedores. Pero fuera de Cristo, te digo, sin mí, nada podréis hacer. Él nos regala una posición especial por medio de la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra fe. Cristo es nuestro consuelo. Cristo es nuestra ayuda. Y no importa lo que esté ocurriendo, no importa cómo estemos viviendo, Cristo es nuestro todo y somos más que vencedores por medio de aquel que nos ayudó a vencer. Quiero terminar leyendo la última parte de la lectura de hoy, que se encuentra en el verso 8 al 11, y esto dice así: en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto. Hermanos, Él nos ha escogido y nos ha llamado para que llevemos mucho fruto. Y seáis mis discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y eso que tenemos que hacer, permanecer en el amor de Cristo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas, iglesia de Park Road, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amémonos. Oremos al Señor. Amado Dios de toda gracia, de bondad y misericordia, venimos a tu presencia en esta hora agradecidos porque tú nos has traído, nos has metido, nos has conectado a Jesucristo, esa vid verdadera. Estamos conectados a Él por medio de la fe. Te pedimos que nos ayudes a seguir creciendo y dando frutos y amándonos, amando a Cristo y amándonos unos a los otros. Lo pedimos en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús.